Grabando la todo, doctor. Listo. Vamos a hacer un recorrido muy grande, un panorama muy general de diabetes mellitus, aspectos fundamentales. Y obviamente todo es con base en las guías de práctica clínicas y los conceptos más actualizados en todos los temas relevantes que vamos a tratar. Esto es muy importante. Yo, antes de avanzar, como decimos, eh, esta es la etiopatogenia o la explicación etiopatogénica de la diabetes mellitus. Recuerde que esto se amparaba en el octeto, lo que llamábamos el octeto etiopatogénico de la diabetes mellitus, de Bronson, el diabetólogo que más sabe de la etiopatogenia, y que actualmente ya no se habla de un octeto, sino de 11 factores invocados y seguramente aparecerán más. Entonces, lo primero, debemos decir que la diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial, multietiológica, multidimensional, en donde lo primero tenemos una falla de células beta. Todos los pacientes diabéticos 2 tienen falla de célula beta, eso tienen que tenerlo muy claro. Eso lleva a que obviamente las células más abundantes del páncreas, que son las células beta que producen insulina, pues comience a disminuir la producción de insulina por parte del páncreas. Todos los diabéticos son insulinopénicos. Eso también lo tiene que tener claro la gente. Que tenga insulina normal. Lo segundo es que en diferentes grados, el 60%, los pacientes tienen un defecto en el. Recuerde que las incretinas son hormonas y son péptidos que se liberan en el intestino y que hay dos especialmente que están relacionados con la diabetes, que es el GLP, péptido similar al glucagón, y el GIP, que se llama el péptido insulinotrófico dependiente de la glucosa. Estos péptidos o estas incretinas están o disminuidas o hay una acción de resistencia a la acción de la incretina. El tercer efecto que encontramos es que los pacientes tienen un defecto de célula alfa y las células que secretan glucagón, que se oponen a la insulina, estén aumentadas. Es decir, el glucagón en los pacientes diabéticos 2 en general está aumentado. El cuarto es un problema a nivel de adiposo. El tejido adiposo tiene dos grandes cosas en los pacientes diabéticos. Por un lado, tiene un aumento en la resistencia a la acción de la insulina en el tejido. Y por el otro lado, esos pacientes tienen una lipólisis aumentada. El quinto factor es un defecto a nivel muscular, sobre todo para la acción de la insulina, es decir, hay una resistencia muscular a la acción de la insulina, lo que hace que obviamente no entre como debería entrar a las células. El sexto factor es quizás uno de los primeros problemas metabólicos en los pacientes diabéticos tipo 2, que es un aumento en la gluconeogénesis hepática. Si uno pudiera medir y pudiera medir el, la gluconeogénesis, el primer hallazgo metabólico antes que aparezca la enfermedad es una gluconeogénesis hepática aumentada. El séptimo factor es un factor cerebral. Básicamente tiene que ver con un incremento del apetito en esos pacientes, con una alteración en los neurotransmisores que tienen que ver con satisfacción y muchos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con dopamina. Esos pacientes tienen un incremento digámoslo así, en medicamentos o en sustancias que tienen que ver con el sistema simpático. El octavo factor, el octavo factor es que a nivel de la microbiota y a nivel del colon, esos pacientes tienen anormalidades. Parece que esa alteración en la microbiota puede alterar también la secreción de las incretinas.
como el GLP-1. El noveno factor es que la diabetes tiene un problema de disregulación del sistema inmunitario. Los pacientes diabéticos se constituyen en una de las más altas prevalencias de las enfermedades que ocasiona inmunosupresión y por eso el número mayor de infecciones y de complicaciones de esos pacientes, unido a que esos pacientes tienen una inflamatoria sistémica de bajo grado y también se altere no solo la parte inmunitaria, sino mucho de las acciones metabólicas que ocurren. Esos pacientes tienen además una disminución de secreción de amilina, que es una hormona que se sintetiza con la insulina y tiene muy parecidas a la insulina. El problema es que han querido dar análogos de amilina y eso no ha sido un resultado en los pacientes. El décimo factor es que los pacientes tienen un estómago pequeño. Muchos pacientes diabéticos nacen incluso como factor de riesgo con un retraso en el crecimiento intrauterino y eso hace posible inmadurez del sistema gastrointestinal y además también de lo que tiene que ver con el páncreas. Y el onceavo es que los pacientes tienen un incremento en la absorción de la glucosa a nivel renal, la reabsorción de la glucosa, y por eso también es que los medicamentos como las glifosinas, dapaglifosina, ipaglifosina, empaglifosina, son inhibidores de la SLGTB2, que son receptores que lo que hacen es aumentar la excreción de glucosa a nivel renal. Eso es el resultado final de esos 11 factores, es lo que hace que al final los pacientes hagan hiperglicemia. Esto, muchachos, y los compañeros que acá les estoy narrando, el famoso, que era un octeto etiopatogénico de la diabetes de Difronso, se convirtió en 11 factores, amparados en las teorías de Difronso. Muy bien, ¿cómo es el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico se sigue observando hace unos 5 más años por 4 métodos fundamentales. El primer método es el de la ayunas plasmática mayor o igual a 126. Pero ojo, pacientes asintomáticos con un nivel igual o mayor a esto, asintomáticos, tiene que repetirse por cualquiera de los otros métodos, ¿sí? O por una hemoglobina glicosilada o por una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Pacientes asintomáticos, no es suficiente un solo valor, habría que tener 2 criterios. Segundo, la hemoglobina glicosilada puede ser criterio exclusivo, igual o mayor a 6.5%. Recuerde que la hemoglobina normal va hasta 5.7, de 4.5 a 5.7. Tercero, un paciente que a cualquier hora del día, que tiene poliuria, que tiene polidipsia, que tiene polifagia, empiece a tener una glicemia igual o mayor a 200 a cualquier hora del día. Y cuarto, un paciente que seguramente ha tenido una glicemia alterada en ayunas, que tiene un alto riesgo de diabetes y le hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa diluido en 300 de agua. Y a las 2 horas nos da igual o mayor a 200. Estos son los 4 criterios que se siguen conservando en el diagnóstico. No olviden, paciente asintomático requiere 2 criterios. Esta es la famosa, yo la llamo así, yo la acuñé así, la famosa definición de Duque. Duque soy yo de la diabetes. Y se las voy a narrar amparado obviamente mucho en la etiopatogenia. Lo primero es que la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, controlable, agresiva y un verdadero problema en salud pública. Recuerde que tenemos una prevalencia mayores de 30 años alrededor del 8%, que tenemos un estudio que hicimos en el 2003 que daba 11.2% en los Kuyauros, en Armenia. Ese estudio lo hicimos
con mi grupo en el año 2003. Lo segundo, que la etiología es multifactorial, que se invocan factores genéticos y ambientales y que se considera una verdadera epidemia. Por eso, después en el siglo XX y en el XXI se habla de la diabesidad. Tercero, importante en la obesidad, que la diabetes confiere al paciente un estado, inflamatorio sistémico con una lipólisis aumentada, una resistencia insulínica e insulinopenia en diferentes grados. Definitivamente los pacientes tienen disfunción de célula beta con insulinopenia y una disfunción de célula alfa con glucagonemia, que el glucagón está alto secundariamente a eso, que los pacientes también tienen diferentes grados de problemas incretínicos y tienen un aumento en la reabsorción de glucosa renal, que el resultado final de hiperglicemia es un trastorno en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y las proteínas, que presentan complicaciones agudas y crónicas siempre, y que el órgano más afectado termina siendo el órgano más extenso de la economía, que es el endotelio. Los pacientes tienen tanto afectados como pequeños vasos, y al final la diabetes le confiere a los individuos un estado de inmunosupresión, el más de las inmunosupresiones adquiridas. Esta es la famosa definición del doctor Duque. Esta es la guía para la famosa escala de país, que ojalá ustedes la tengan prediseñada en sus IPS, y recuerde que esa escala de Feinreich lo que mide es el riesgo de que una persona tenga o no diabetes. Ella evalúa muchas cosas: si los pacientes tienen glicemia alta previa, si los pacientes comen o no bien, si los pacientes cómo tienen la tensión arterial, si comen frutas o verduras, si tienen familiares diabéticos, y al final da un puntaje menor de 12 o mayor de 12. Está mal este signo. Si el paciente de Feinreich tiene menos de 12, lo que se le indica al paciente es recomendaciones de estilo de vida saludables. Si el paciente tiene más de 12, ese paciente hay que realizarle pruebas diagnósticas para diabetes como las que vimos. Si la glicemia en ayunas está entre 100 y 125, se considera que es un estado alterado en ayunas, se le realiza una hemoglobina glicosilada o incluso se le puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Si la glicemia está más de 125, idealmente se debe repetir la glicemia o se puede pedir una hemoglobina glicosilada para al final, si está por encima de 6.5 igual o mayor, el paciente tiene una diabetes mellitus. Esta es la famosa escala de Feinreich, muchachos. Escala básicamente mide el riesgo de diabetes. Recuerde que la guía de práctica clínica colombiana está vigente desde 2015, o sea, tenemos 5 años de la guía colombiana. Estas son las metas. Esto es lo que perseguimos cuando tratamos un paciente diabético. Pero ojo, nosotros no podemos ser glicemiólogos, ¿sí? Nosotros no solo debemos perseguir el balance o el resultado ideal de glicemia y de hemoglobina glicosilada. Hay que tener en cuenta que si no controlamos los lípidos, que si no controlamos la tensión arterial, que si no controlamos la alimentación, los pacientes pueden seguir teniendo problemas y complicaciones. Pero digamos que en términos generales, casi todas las guías recomiendan que en la mayoría de la población deberíamos tener una hemoglobina glicosilada menor de 7. Ojo, ¿esto cuándo cambia? Le pongo dos ejemplos de posibilidades de cuándo cambia. El primero es la población joven, sin comorbilidades, y en donde el valor ideal no es 7, sino 6.5 menos. Y cambia cuando son pacientes añosos, con poliproblemas, con múltiples complicaciones o problemas renales o mayores de 70 años, o con enfermedad renal crónica, en donde el 7 se vuelve 8. Eso lo tienen que tener en cuenta para que todos establezcan las metas de tratamiento del paciente de la diabetes. La glicemia en ayunas debería estar por debajo de 130 y por encima de 70, y la postprandial debería estar por debajo de 180. Esas son las metas de tratamiento de los pacientes cuando
lo iniciamos con todo. Esto es importante, mire, hemos hecho un recorrido por la definición, por la etiopatogenia, por los criterios diagnósticos y por las metas de tratamiento y por el protocolo FIND. Y vamos a adentrarnos un poquito en el manejo. Vamos a hablar de cosas muy grandes, cosas que realmente les sirvan a ustedes para la práctica diaria. Entonces, primero, compañeros, afortunadamente, cada vez todos somos más conscientes de que si un paciente diabético no lo ingresamos en un programa de atención integral, donde esté el educador, donde esté el deportólogo, donde esté la nutricionista, donde esté el médico general, donde esté el diabetólogo, donde esté el endocrino, el internista, el nefrólogo, el cardiólogo, va a ser complicado hacer buenos manejos. Mire, ese programa, a los que nos conocen, lo manejamos en Rexsalud. Hasta hace unos 2, 3 años que yo renuncié a Rexsalud, existía el programa de atención integral de riesgo cardiovascular, donde logramos tener incluso un entrenamiento físico, logramos tener endocrino, logramos tener cardiólogo, logramos tener nefrólogo, educador físico, nutricionista, psicólogo. ¿Y en qué se reflejó eso? En que las metas de control las manteníamos por encima del 80-90%. Entonces, esto es lo primero que todos tienen que tener claro. Los pacientes deben entrar en un programa de atención integral, en un programa de educación, en un programa de sensibilización, en un programa donde haya permanente interacción y accesibilidad a los pacientes. Este es el resumen que tanto la guía latinoamericana como la misma guía colombiana hace sobre lo que es la nutrición. Y básicamente les voy a decir lo siguiente. De los pacientes, en general, perdón, de carbohidratos se debe mantener alrededor del 50%. La porción de proteínas entre el 15 y el 20 y las grasas entre el 20 y el 30%. Lo otro es que lo ideal es que consuman sean las grasas buenas, las grasas mono o poliinsaturadas, y que el nivel de consumo de las grasas malas, como son los fritos, las mantequillas, lo que llamamos ácidos grasos, sea menos del 1%. Eso es una cosa grande, grande, grande. Lo otro es que como el 80% de los pacientes son obesos, los pacientes deberían consumir una que va entre 800 y 1500 calorías por día. Eso es lo otro que debemos perseguir. Lo otro es que los pacientes deberían hacer actividad física aeróbica o moderada a intensa, 150 minutos semanales, o da 30 minutos diarios por 4 o 5 días, y mantener una frecuencia cardíaca entre el 50 y 70% con la fórmula de frecuencia cardíaca. Es que en general a ningún paciente se le recomienda alcohol, y el que lo haga debe consumirlo moderado, y todos los pacientes que tengan exceso de peso deberían bajar siquiera un 5 o 7% en los primeros 6 meses. Esto es, en términos generales, lo que serían los cambios terapéuticos en el estilo de vida para la mayoría de los pacientes con diabéticos, y eso en general tiene una recomendación B y algunos tienen recomendación, casi todos son B, tienen recomendación A. Y entonces, la práctica clínica colombiana, ¿a qué nos lleva, compañeros? Lo primero, hacemos el diagnóstico de la diabetes, lo tenemos que hacer bien hecho. Ojo con esos que solo le tomaron una glicemia, le salió 135 y con base en eso lo ingresan en el programa de diabetes. Esto tiene que ser bien hecho, tiene que ser muy juicioso el diagnóstico como lo vimos atrás. Entonces, lo primero, se inicia cambios a todos los pacientes en el estilo de vida y ojo, la guía recomienda tratamiento farmacológico desde el principio. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida son los que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa con el tratamiento farmacológico? Primero, la meta es tener una hemoglobina menor de 7 entre 3 y 6 meses, perder peso aproximadamente entre 5 y 7% y tener una actividad física regular. Grande, grande, grande. Hay una recomendación grande de la dieta mediterránea,
con buen nivel de vida, de los ejercicios aeróbicos, pero también sirven los ejercicios anaeróbicos de resistencia, que puede ser, por ejemplo, los pacientes añosos que cogen las botellitas llenas de agua o llenas de arena y empiezan a hacer ejercicios de resistencia, lo cual ayuda a bajar la resistencia a la insulina. Entonces, la misma guía, obviamente, hace la evaluación del paciente y lo primero determinamos si los pacientes están estables o inestables. Si los pacientes están inestables, o sea, es ese paciente que tiene glicemias con tendencia al estado hiperosmolar, un estado hiperosmolar es por encima de 600, entonces el paciente o un estado cetósico con glicemias por encima de 250, en donde usted lo ve con algún factor de comorbilidad, pacientes descompensados, pueden estar deshidratados, están poliúricos, están polidípsicos, han perdido significativamente peso, peor aún si tiene fiebre, ese paciente inestable se debe ir a hospitalización y me parece que ese es un capítulo para revisarlo aparte. El otro paciente es el estable, es la mayoría. No está deshidratado, no tiene fiebre, no tiene comorbilidad y las glicemias andan alrededor de 200, 300, un poco más alto, pero no tiene ningún signo de descompensación hemodinámica o de desequilibrio hidroelectrolítico. Ese paciente estable, iniciamos cambios terapéuticos en el estilo de vida y determinamos el nivel de hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada está en menos de 8, el tratamiento ideal es el medicamento que más años quizás lleva al servicio de la diabetes, desde el año 1950, que es las biguanidas o la metformina. ¿Listo? ¿Qué es lo ideal? Arrancar con dosis desde 500 e ir subiendo hasta la dosis máxima que son 2.700 miligramos. Desafortunadamente no tenemos en el post la metformina de liberación prolongada, que no solo tiene un mejor perfil farmacodinámico, sino que tiene menos efectos colaterales. Pero es importante saber que se debe empezar progresivamente y se debe tomar encima de las comidas. Si la hemoglobina está en más de 8, compañeros, hay que pensar en tomar metformina más cualquiera de los otros antidiabéticos. Recuerden que prácticamente todos están en el plan de obligatorio de salud. O sea, yo podría formular las sulfas que ya tienen prácticamente una indicación, que son hemoglobinas mayor de 9, y como dice, no tengo alternativas de darle otra cosa. Lo otro, puedo darles glifosinas, puedo darles glinidas o gliptinas, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Entonces, si es menos de 8, arranquen con monoterapia. Si es más de 8, arranquen con terapia combinada. Si usted me pregunta a mí qué hago en mis pacientes, casi que de entrada a todos le doy terapia combinada, pensando en la complejidad de la etiopatogenia de la diabetes. ¿Cuál es la meta? Que en 3 o 6 meses alcancemos el 7%. Esa es la meta que tenemos. Muy bien. Entonces tenemos el paciente que no ha logrado metas, se refuerzan los cambios terapéuticos en el estilo de vida, se logra dosis máxima de la monoterapia, por ejemplo la metformina, y se combina lo que yo le digo tratamientos. Primera opción en Colombia y en la guía latinoamericana sigue siendo los inhibidores de la DPP4, las famosas gliptinas. El primero que se salió fue la sitagliptina, después salió la vidagliptina y el linagliptina. Entonces, estos son opciones. Ojalá pudiéramos arrancar una terapia combinada. ¿Sí? O como alternativa, podemos dar glifosinas, los inhibidores de la SGLT2, que tenemos la dapaglifosina, la ipaglifosina, la empaglifosina, la ripa, o sea, todas las glifosinas, que cómo actúan, inhibiendo los receptores SGLT2 para que se excrete la glucosa a nivel renal. ¿Listo? Si se logra llevar la hemoglobina a la meta, entonces se mantiene, y si no se logra, se pasa a pensar en un tercer antidiabético. Ojo, la mayoría de las guías recomiendan que desde este nivel, cuando se combina metformina con otra cosa,
La insulina podría entrar como una coadyuvante y una alternativo en el manejo. Les doy un consejo, muchachos. Esos pacientes recién diagnosticados que han transitado glicemias mayores de 280, recuerde que tienen un fenómeno que se llama el fenómeno de glucotoxicidad. Y ese fenómeno de glucotoxicidad solo lo baja la insulina. O sea, son pacientes que idealmente deberían manejarse con metformina y combinado con insulina, y uno podría pensar después manejar solo los antidiabéticos orales combinados y pensar en dejar la insulina como una segunda o tercera arma o para el protocolo posterior escalonado si el paciente no se controla. Pero la glucotoxicidad es cuando la glicemia ha permanecido un tiempo por encima de 280, solo se vence usando la insulina. Esto es lo que la LAD dice, muy parecido a lo nuestro. Paciente clínicamente estable, si no está estable, se va para hospitalización insulina, perdón, si la hemoglobina es menos de 8 metforminas, si es más de 8 combinadas. ¿Sí? Mire que es muy parecido a la guía LAD a la guía colombiana. Esta es la ADA, esto prácticamente se mantiene. La ADA prácticamente, la guía americana, tiene la metformina, pero ellos combinan cualquiera de los antidiabéticos, incluyendo la insulina, como segunda arma, como terapia dual. ¿Sí? Las combinaciones, hay que tener claro que hay combinaciones que no se deben hacer. Por ejemplo, los inhibidores de la DPP4 junto con los análogos incretínicos. El DIDE, por ejemplo, no se debe combinar con un inhibidor de la DPP4, pero yo puedo combinar metformina con cualquiera. Eso es otra cosa que debo saber. Importante, rápidamente, yo tengo una hiperglicemia y tengo muchos medicamentos para actuar. Ahora los tengo todos. Por un lado, los pacientes tienen una disminución en la secreción de insulina por el páncreas. Yo logro estimularlas con los análogos incretínicos o análogos de GLP-1 o las famosas eh, tiazolidinolionas que prácticamente están en desuso en Colombia, están proscritas. Yo puedo tener un defecto incretínico y eso lo puedo mejorar con el análogo incretínico, el exenatide, es el que ustedes conocen. También hay saxenatide, exenatide, el que es también un análogo incretínico, pero son por vía sistémica. Todos los análogos incretínicos son aplicados diarios o cada 8 días. El otro, yo tengo un incremento en la lipólisis y eso me lo mejora las tiazolidinolionas como la roxglitazona, las famosas glitazona o la pioglitazona. Yo tengo en los pacientes un incremento en la reabsorción de la glucosa y eso me lo mejora los inhibidores de la SLGBT2. Yo tengo una resistencia a la insulina y eso me lo mejora los análogos incretínicos y las glitazonas. Yo tengo disfunción de neurotransmisores cerebrales con aumento de apetito y eso me lo disminuye los análogos incretínicos. Yo tengo incremento en la gluconeogénesis hepática y eso me lo mejora sobre todo la metformina. Yo tengo incremento en glucagón y eso me lo mejora los análogos incretínicos. Está cada uno de los fármacos, cada una de las acciones actúan rápidamente, muchachos, rápidamente. Y la metformina actúa suprimiendo la gluconeogénesis hepática y tiene un efecto sobre la resistencia a la insulina e inhibe la lipogénesis y estimula la lipólisis. Las sulfonilurias estimulan la producción de insulina en las células beta pancreáticas. Ahí tengo la glibenclamida que todavía está ahí en el post y la glibenclamida. Pero recuerden, cada vez sulfas más en desuso. Sulfas más en desuso. De pronto, esos pacientes que tienen hemoglobinas por encima de 9 responden con metformina y sulfas. Es una buena alternativa. Las glitazonas que ya no se usan, en Colombia Pio y Roxy ya no se usan. Los inhibidores de la DPP4 no se usan porque acuérdense que produjeron efectos adversos colaterales graves y los dejamos de usar, sobre todo la roxglitazona. Los inhibidores de la DPP4 que degrada TLP
Es muy buen medicamento, las famosas sitagliptina, vidagliptina y saxagliptina. Muy buen medicamento, sobre todo combinado con metformina. Los inhibidores del SGLT2 inhiben los SLGT2 de los riñones y así inhibiendo la absorción de la glucosa. DAPA, AGLI, EMPA, todas las glifosinas. Los agonistas de la GLP-1 o los análogos incretínicos que ayudan a restablecer la actividad del GLP-1, inhibiendo la liberación de glucosa proveniente del hígado, disminuye la liberación, aumenta la liberación de insulina también y disminuye apetito. Medicamento muy bueno en pacientes obesos, el exenatide y el liraglutide. Las meglitinidas, si ustedes me preguntan a mí si tengo pacientes con glitinidas o glinidas, no los tengo. Los sacaron, estos medicamentos los produjeron para mejorar los efectos de las sulfas, pero no fueron mejores y prácticamente están en desuso. Y los inhibidores de la alfa-glicosidasa, que lo que hace es disminuir la absorción de glucosa a nivel intestinal. Si me es la misma acarbosa. Si me preguntan si tenemos pacientes con acarbosa, no. Las indicaciones ahora son relativamente pocas. Es un medicamento con muchos efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Muy bien. Aquí están los grupos. Otra vez, las biguanidas, que es la metformina, las sulfas, que es la glibenclamida, glimetilida, y básicamente esas dos que son las que se usan. Las glitinidas, que prácticamente no se usan. Los inhibidores de la EPP4, que sí se usan prácticamente en los. Las glitazonas, que están proscritas en Colombia, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que se usan relativamente poco, pero están disponibles, los análogos incretínicos, exenatide y liraglutide, los que más se usan, y los inhibidores, estos quizás son los medicamentos de más difusión, de más uso, por los efectos sobre las complicaciones macrovasculares en los pacientes diabéticos. La DAPA, la AGLI y la empaglifosina, dan como 10. Y todos prácticamente se usan en común. Aquí están los mecanismos de las sulfas. Aquí están uno de las acciones. Muy bien. Y esto es un claro, pero no lo voy a quedar con esto de los efectos adversos de cada uno de los grupos de medicamentos. De pronto, antes de darle paso a ver si hay preguntas, hablemos un poquito de la insulina. Entonces, lo primero, tenemos insulinas de acción ultra rápida, que son las más usadas. Digamos, las insulinas análogas, que son las que más usamos ahora. Los análogos son los ultra rápidos, como el Lispro, la Sparta y la glulicina, ¿sí? Que actúan muy rápido en 10-15 minutos. Prácticamente las humanas, que son las rápidas media, que ya no se usan, y las insulinas lentas, como el NPH, esta anda en desuso, digámoslo así, porque tenemos los insulina, que es la clarquina y el detinib, que ambos están en el pozo. Importante, grande, comentario grande, muchachos, compañeros, importante, y es que la indicación de insulina en el tipo 1 en todos y en el tipo 2 básicamente los pacientes que fracasan, los pacientes que se descompensan, los pacientes que se embarazan, los pacientes que hacen complicaciones ya renales en fase terminal, prácticamente no deben recibir sino insulina. ¿Cuál es el protocolo ideal en pacientes tipo 2? Arrancar con medicamentos orales, una insulina análoga tipo glargina o detimib y iniciarla a una dosis inicial de 0.2 unidades por kilo una vez al día. Y luego empezamos a lo que llamamos dosis basal bolo, donde pasamos de tener una insulina de larga acción que dura 24 horas a determinar si las glicemias postprandiales se están elevando para empezar a unir una insulina de rápida acción, como puede ser Lispro, esta es la de Lilly, el Aspartame, que es la de laboratorios Novo, y la glulicina, que es la de laboratorios, se me olvida el laboratorio de, bueno, se me olvida el otro. Ahí están.
Listo, aquí son efectos, no les voy a mencionar. Resumen de las guías de práctica clínica. Voy a hacerle, creo que son 2 diapositivas para terminar. Y se los dejé así, compañeros. Básicamente esto. Dice, en prevención los cambios terapéuticos del estilo de vida. Dice, el único que cambió en pacientes prediabéticos jóvenes considerar metformina. Compañeros, metformina en prevención de diabetes tiene evidencia en jóvenes, no tiene evidencia en viejos. ¿Sí? Para que no traten viejos prediabéticos con metformina. Eso dijo la guía. El diagnóstico sigue vigente la glicemia en ayunas igual o mayor a 126 con 2 tomas. Si el paciente es asintomático, confirmar por otro método. Y sigue vigente la hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5. Pacientes recién diagnosticados, cambios terapéuticos más metformina, dosis creciente hasta llegar a 2 gramos. Acuerde que dosis máxima podría ser 1700. En pacientes con tasa de filtración glomerular hay que bajar la dosis. Y si es menos de 30 hay que suspender la metformina. Si la hemoglobina glicosilada es mayor de 8, idealmente se debe combinar con otro. Si es mayor de 9, considerar el inicio hasta de insulina. La mezcla ideal desde el inicio es un inhibidor de la DPP4 o una gliptina, pero aún hay problemas todavía para que nos lo den, pero deberían suministrárselo a los pacientes. La glibenclamida siempre hay riesgo de hipoglicemia y máximo si son ancianos o tienen falla renal. Idealmente no se debería dar ya. Si se inicia insulina, considerar suspender glibenclamida. El control se hace en pacientes recién diagnosticados sin uso de insulina, con glicemia cada 3 meses mínimo y hemoglobina mínimo cada 6, ideal menor de 7. En pacientes que usan insulina se hace glucometría más frecuente en ayunas y postprandiales buscando metas. Las metas de glicemia y glucometría en ayunas menor de 130, postprandial menor de 180, hemoglobina menor de 7, excepto en añosos, en falla renal o multiproblema que debe ser menor de 8. Si el paciente no se controla con terapia oral, hacer cambios máximo cada 3 meses. Si no se controla con insulina NPH o mejor análogo, Larquina o Levemir, seguir control en ayunas. Si no controla, considerar seguir tutorando su dosis, cambios promedios cada cuarto día hasta obtener una meta en ayunas. Si no se logra considerar, adicionar insulina cristalina o un análogo mejor, tipo glulicina o aspartato, precomidas o encima de las comidas, titulando hasta obtener la meta postprandial. Todos los pacientes que inician insulina deben remitirse a una unidad de gestión integral, no dar aspirina, a menos que esté indicado, por ejemplo, en enfermedad coronaria, remitir pacientes de alto riesgo, obviamente para medicina interna, y listo,